no recibe nada, nada absolutamente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la gloria de Dios, la bendición de Dios no puede ser comprada. Solamente Dios es un regalo, es una dádiva para aquel que lo reconoce, para aquel que lo ama. Naná no podía comprar su bendición. Dice en el versículo 16: mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Es decir, Eliseo muestra una vez más y confirma por qué no había recibido primero. ¿Por qué? Porque dice, estoy en la presencia de Dios. Yo te pregunto, hermana, ¿nada más estás en la presencia de Dios cuando vienes los domingos a la iglesia? ¿O tú eres un templo verdadero de Dios que a donde tú vas, la presencia de Dios está contigo? Tú llevas a Dios en ti. Y luego entonces tú no puedes estar viendo pornografía, no puedes estar haciendo cosas indebidas, porque Dios mora en ti. Eres templo. Debemos de comprender que Eliseo no acepta ningún tipo de regalo y que no lo había podido recibir porque era impuro, mas ahora lo podía ver porque él ya había sido purificado. Mis hermanos, esta historia ya seguramente la he escuchado muchas veces, pero a mí lo que me llama la atención es cómo Naamán permanece como un maravilloso ejemplo de cómo alguien que obedeció recibió su bendición y hubo una transformación ¿de qué? De gratitud y una conversión muy clara que nos dice en el versículo 16: donde dice, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Imagínense una persona que era adoradora de otras imágenes, de otros dioses, reconoce en Jehová que ahora es su Señor. Y lo hemos visto con personas que aún no dejan la idolatría. Tienen en sus casas todavía angelitos. Ay, es que se ven bien bonitas las alas, pastor. Es que se ve bien bonito tal, me lo regaló mi abuelito, mi tatarabuelita. Y seguimos conservando imágenes y seguimos conservando cosas que a Dios no le agradan. Dice, no sacrificaré nuevamente ningún holocausto. ¿Qué eran los holocaustos? Sacrificios. La pregunta es, ¿y usted hace sacrificios a otras cosas, a otras personas? Sacrificios del trabajo. Ay, ¿cuánto me sacrificio por ir a trabajar? Pues entonces ahí está su Dios. El dinero, ahí está tu Dios. Dice, ¿dónde está vuestro corazón? Ahí está tu Dios. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, conscientemente y con un anhelo de dejar las cosas que aún le estamos dando un lugar que no es el de Dios. Paralela a esta escritura, leímos el Evangelio de Marcos. Acompáñenme ahí a Marcos 1:40. Este texto del Evangelio nos cuenta una historia también de sanidad. Una sanidad, yo digo, que alcanza la totalidad de la vida a través de esta historia. Se nos presenta también la esencia del Evangelio del reino de Dios. ¿Qué es Evangelio? ¿Recuerda? Las buenas nuevas. Naamán recibió Evangelio. Claro. Recibió las buenas nuevas, la oportunidad de cambiar y de conocer al Dios verdadero. Esta historia nos habla también que vino a él, ¿a quién? A Jesús, un leproso, rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Miren, los textos bíblicos describen esta lepra con esta pudrición de la piel y que habíamos dicho que era un castigo de Dios. Así que imagínense ese hombre, habiendo sido exiliado, apartado,
de su familia. Imagínate que tengas lepra, tienes que dejar a tus hijos, a tu esposo, tu trabajo, lo que hoy tanto defiendes, con tanto celo, tengas que dejarlo. Y nos pasó a muchos que tuvimos que estar 40 días encerrados en un cuarto cuando te dio COVID, ¿o no? Y aprendiste a valorar muchas cosas. Y aquí no estaríamos hablando de 40 días, podríamos estar hablando de muchísimos años. Por otra parte, que esta palabra Zarat, que habíamos dicho, también se caracteriza por distintas manchas de moho que también aparecen muchas veces en las habitaciones de las casas. Así que cualquiera que sea el caso, ya sea en el cuerpo o en las casas, es para tratar de comprender un poquito el pensamiento bíblico del Antiguo Testamento. Y se refiere específicamente a los efectos del pecado, a la prueba objetiva del mal. Obviamente, si tú vives mal, ¿qué va a pasar? ¿Te va a ir bien? Quizá algún tiempo muchas personas dicen, oiga, es que esa persona, mire, y qué bien le va. Y dicen, no te alegres ni envidies al malvado, ¿no? Ni envidies al perverso. Porque pareciera que un tiempo les va a ir bien, pero tarde o temprano perecerán. De acuerdo a la ley de Moisés, mis hermanos, la lepra hacía impura a la persona. Así que este hombre se acerca a Jesús siendo impuro. ¿Qué hubiera pasado si fuera Eliseo? Se hubiera ido, ¿no? O lo hubiera rechazado. Jesús no era puro. Sin embargo, él deja que se acerque, se postre delante de él, porque Jesús sabía, mis hermanos, y sabe hoy en día lo que cada uno de nosotros vivimos. Seguramente cuando este hombre se acerca a él, Jesús lo ve y sabe la exclusión que vive, el dolor no solamente en la carne, sino el dolor en su alma, en su espíritu, por dejar a sus seres amados, por ser rechazado. ¿Usted alguna vez ha sido rechazado? ¿Lo han señalado? ¿Lo han excluido? Porque no tiene dinero, ahora porque es cristiano. Hay muchas maneras cuando la gente te ve como un leproso. En este pasaje, este hombre enfermo, de manera respetuosa y voluntaria, se acerca a Jesús, pero no como otros enfermos. Escuche, la mayoría de los enfermos, ¿qué hacen? Van y piden y exigen: Señor, sáname. Señor, quiero esto. Señor, dame. Este hombre, vea la estructura que hace, no le pide ni le exige, sino únicamente le dice: Señor, si quieres, si tú quieres, puedes limpiarme. No hay imposición. Jesús tomará su propia decisión, movido por su propia voluntad. Y me encanta esta postura, porque Dios no está obligado a sanarte. Dios no está obligado a sanarnos. Yo te pregunto, ¿no será que tu enfermedad Dios quiera utilizarla para algún propósito? Porque siempre decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me permitiste vivir esta enfermedad? ¿Por qué y por qué? Y le has preguntado a Dios: ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere hacer en ti? ¿Qué es lo que quiere hacer en tu familia? ¿Qué es lo que va a lograr Dios a través de esa enfermedad? Jesús tiene la voluntad de hacerlo o no hacerlo, porque mire, la toma de decisión es un acto de ¿qué? La soberana voluntad. Por eso Dios nos dio de decidir si yo quiero seguir a Cristo, si quiero confiar en Cristo, si quiero cambiar mi vida o quiero seguir siendo la persona que no me interesa. No me interesa lo de Dios, no me interesa lo que dice el pastor, no me interesa nada más que Dios y yo y Dios. Así hay muchos cristianos. La toma de decisiones, ese acto que te hace responsable a ti.
Imagínense si Dios hubiera creado a todos igual y hubiera hecho robots. Sin embargo, nos dio esa decisión de decir, ¿quieres cambiar? ¿Quieres vivir diferente? Entonces, toma la decisión. Al tomar la decisión, nos está traspasando la responsabilidad. Tú vas a ser responsable de tu cuerpo. Tú vas a ser responsable de los resultados finales. Es necesario, mis hermanos, que por nuestra propia voluntad y teniendo en cuenta las necesidades del momento, pues entonces nosotros ahora tomemos decisiones y nos involucremos también. ¿Se acuerda que hemos hablado sobre los dones y los talentos? Aquel que no los use, ¿qué le pasará? Y a los que tienen, aún se les dará más. Así que, una vez que hayamos decidido por nuestra libre voluntad servir al Señor, porque recordemos que la vida en Cristo es servir, porque Él, dejando su autoridad, dejando su potestad, tomó forma de siervo para venir a servirnos y no a servirse. Entonces, nosotros debemos de ser fieles al compromiso que usted ha tomado. Yo les pregunté la otra vez, ¿usted sabe cuáles son sus dones, sus talentos? ¿Cuál es su ministerio? Y debemos de orar y decirle, Señor, muéstrame qué es lo que quieres que yo haga para ti, para tu gloria, para la extensión de tu reino. Al decidir qué es lo que vamos a hacer, estamos contrayendo un compromiso, que es lo que a veces no nos gusta, mis hermanos. Y muchas personas lo toman con entusiasmo, sí, quiero hacer esto, pero después de un tiempo abandonan esos ministerios, ese don, esa actividad que Dios te dio. Por eso es que la libre participación y la responsabilidad en la toma de decisiones en nuestra vida, pues a veces decimos que es una visión también educativa muy necesaria en la vida de las iglesias. La iglesia te permite aprender a servir para Cristo, porque a veces en nuestra vida pues honestamente no servimos, nos gusta que nos sirvan. La iglesia es el ejercicio perfecto. Por eso, mis hermanos, lo más importante es construir una comunidad, pero una comunidad modelo como iglesia, una comunidad de renovación. ¿Y qué es renovación? ¿Qué es renovar? Tenemos dos palabras importantes, renovar y restaurar. Renovar dice que es hacer algo que recupere la fuerza o la energía, ¿verdad? Cuando tenemos una batería y se está bajando, que hacemos? La recargamos y estamos renovando un tiempo pues la vida de esa pila, ¿no? Y restaurar dice ser algo que obtenga la forma original o mejor que la anterior. Cuando se le cae a usted algo de vidrio o de porcelana y usted todavía tiene los pedacitos, pues las pega y ¿qué hace? Hace una restauración. Quizá ya no quede igual, pero pueda seguir funcionando. Y sobre todo a veces es el valor de las cosas que le damos, ¿verdad? Que era de la abuelita, de la bisabuelita, y queremos restaurar ese yadró o esa herencia que nos dejaron. El Señor también ha hecho en ti y en mí lo mismo. Hoy está renovando nuestras fuerzas. Dice que Él nos renovará como el águila y nos dará fuerzas. Por lo menos yo así me siento, no importa cómo esté. Me dicen, ¿cómo está? Yo muy bien. Gloria a Dios, yo me siento súper bien. La pregunta es si nosotros estamos restaurando. Porque el Señor lo que quiere es que seamos restaurados, seamos regenerados. ¿Para qué, mis hermanos? Para que le podamos ser útiles. Si usted está enferma, si usted está quejosa, si usted está todo aplatanado, si usted está todo, no le vamos a poder servir a Dios, mis hermanos. Por lo menos no para los propósitos que Él tiene para tu vida. Nosotros tenemos que pedir todos los días que nos dé fuerza. Sí, podrás tener dolor. Y le decía una hermana el otro día, Dios la va a usar y le va a dar otra vez fuerza. Cuando usted le diga, yo quiero servirte, Señor,
quiero que mis piernas sirvan para ir a compartirle a otras personas. Si tú le dices, ay, es que me duelen mis piernitas, Señor, y me tengo que poner un chalecito para ver la tele bien rico aquí en mi cama, o yo no sé si usted esté glorificando ahí frente a la tele a Dios. Pero qué tal si usted dice, aunque sea media cuadra, aunque sea aquí en mi casa, me voy a levantar de la cama, del sillón, y voy a hablarle a las personas de Cristo. Entonces verá cómo sus huesos serán renovados y serán fortalecidos, porque Dios necesita de ti. Y entonces te va a dar hasta el último aliento, como dice mi hermana en el hospital ahí. ¿Por qué te habrá llevado al hospital? ¿Por qué te habrá llevado a la quimioterapia? ¿Porque es un Dios malo? ¿Porque es un Dios que te aborrece y que te castiga? ¿No será que sea para tu gloria? Cuando ella ha compartido junto a otros enfermos del amor de Cristo, y le ha compartido a las enfermeras, y le ha compartido a los doctores, hasta su último aliento, podrá ver cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué va a los hospitales? Algo quiere Dios usar su vida para su gloria, mis hermanos. Y en su bondad está sanarla. El Señor lo hará. Él lo hará conforme a su gloria y sus propósitos. Pero mire, mis hermanos, algo que nosotros tenemos que entender es construir esta comunidad llamada iglesia, llamada Shalom, que promueva la participación voluntaria de cada uno, pero también la participación comprometida para que la iglesia sea renovada. Quizá usted no lo vea, pero muchos de los hermanos que estaban al principio ya no están. ¿Qué hizo el Señor? ¿Limpió? Algunos pues tuvieron que irse tal vez de ciudad. No podemos decir que todos los que se fueron. No, el Señor también los va a llevar a otro lugar en donde tendrán su participación, y Dios va restaurando la iglesia y la va renovando. Muchos de ustedes son nuevos en la iglesia y era necesario que llegaran aquí para bendición de la iglesia, y nosotros también para bendecirlos a ustedes. Así que si nuestra conducta es dejar que otros decidan por nosotros, fíjense lo que le voy a decir: hacer silencio cuando nuestras palabras pueden ayudar a ofrecer una excusa cuando no se necesita para una tarea. Entonces no estamos actuando de acuerdo a nuestros propios principios como cristianos. Violamos el compromiso que hicimos un día con Jesucristo, con su iglesia y con su reino. Es decir, a veces nosotros hacemos cosas sin querer hacerlas. Y muchas, cuando estoy en consejería, me dicen, pastores, que yo no quiero hacer esto, y lo hago por el amor al hijo, por el amor al marido, por el amor a la esposa, por el amor a la suegra, es que yo quiero hacer cosas, pero mi esposa me dice, entonces yo, pues, ¿verdad?, termino haciendo lo que mi esposo me dice. Y yo no te digo no le hagas caso a tu esposo, lo único que te digo, tienes que defender lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer. Y tienes que poner a Dios primero, que a tu esposo, que a tu esposa, que a tus hijos, que a tu marido. Esa es la parte que a nosotros nos cuesta trabajo, y violamos el compromiso de haberle dicho al Señor que sí. Entonces vemos a este hombre, y Jesús teniendo misericordia de él, dice, extendió la mano, ¿y qué hizo? Le tocó. ¿Sabe qué nos está pasando? Ya muchas personas ya se quedaron en el COVID-19. Te ven y así. ¿Cómo vas a tocar a alguien, mis hermanos? Jesús hubiera sido el primero que le hubiera dicho a los discípulos, y me pasó cuando estábamos en pleno COVID. Yo fui a orar por personas enfermas de COVID, y todos me decían, pastor, cuídese, porque si no, si se muere, ¿qué vamos a hacer sin usted? Hermano, eso no es importante si yo estoy o no estoy. Es necesario que si yo iba a orar por un enfermo y yo muriera, esa persona creciera, porque no sabemos lo que Dios tenía para su vida, y pudiera haber sido un pastor mejor que yo y alcanzar a muchos más almas para Cristo.
Pero la persona que se queda atorada en el miedo y de decir no, mejor no vamos a la iglesia porque aún hay casos, pues se van a quedar toda la vida en su casa porque siempre habrá casos. Y ahorita inyéctate otra vez porque ya viene la influenza, y luego la del mono, y luego la del sapo verde, y luego la del demonio amarillo. No sé qué más venga, hermano. La pregunta es, no tengas miedo, haz lo que Dios ha puesto en tu corazón, haz lo que Dios dice: caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mi derecha, y a mí nada me pasará. Mis hermanos, es el propósito que Dios tiene para tu vida. Y Jesús, le decía un día en una reunión de pastores que me criticaron, que decían: se siente Jesús, me dijo un pastor. Y le dije: no me siento, tengo mucho de Jesús. Y Jesús me dijo: id y predicad, id y sanad a los enfermos, y en mi nombre harán muchas cosas más grandes que yo. ¿Y cómo? ¿En mi casa encerrado? ¿Cerrando la iglesia? ¿Cómo hemos de manifestar la gloria de Dios si no salimos, si no tocamos? Estamos viendo un toque santo. Jesús tocó a la persona. Cuando han pasado aquí las personas a orar, siempre las toco, siempre las abrazo o toco a través de ungirlos, porque dice que se reúnan los ancianos de la iglesia, úngelos con aceite, oren y sanarán. Ahí dice. Y si ahí dice, yo lo hago y tengo que hacer lo que aquí dice, hermanos. ¿Por qué hemos de oír el mundo y no creer lo que Dios dice? Este hombre fue y todavía le dijo: Señor, si quieres, límpiame. Si tú quieres. Pues Jesús le ha dicho: ¿y tú qué quieres? ¿Se acuerda con otros que sí le hizo? ¿Qué quieren que haga? ¿Y qué decían? Pues sáname, ¿no? ¡Hey, Jesús de Nazaret! Sáname, Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Qué pasó con los otros leprosos cuando eran 10? Los sanó y luego dijo: ¿qué? ¿No eran 10? ¿Y dónde están los otros 9? Vemos, mis hermanos, el corazón, cómo es el ir por mi milagro. No me importa lo demás. No me importa Jesús, no me importa tu nombre, no me importa lo que tú hiciste por mí. Yo quiero mi sanidad y punto. Ese es el cristianismo de hoy. Teoría de la liberación, teoría de la prosperidad, teoría de la sanidad. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Pero una vez, mis hermanos, que usted y yo hayamos decidido plenamente seguir a Jesús, aquí vemos un acto de misericordia de Dios, de Jesús haciendo. La misericordia no es el que dice: ay, pobrecita, ¿cómo ha de sufrir allá afuera en el calor? La persona que se baja a comprar un refresco o lleva aguas y a los de las esquinas les regala agua o fruta. Es que yo no les doy porque se lo usan para la droga. Eso es muy santo usted, ¿no? Entonces, ¿por qué no lleva fruta? Y cuando te tocan los que te limpian los parabrisas o algo, le regalas una fruta. Compra fruta, compra botellitas de agua. Parte de la ropa que usted trae, yo la traigo en el carro. Nos hemos bajado en la noche a darle ropa a las personas que están pasando frío. Eso es hacer misericordia, no es sentir lástima. Es hacer misericordia. Tocó al leproso y Jesús se compromete con él. Afirma que sí quiere ayudarlo y realiza esa sanidad. Pero ¿qué cree? Que Jesús está consciente que está violando la ley. ¿Por qué? Seguramente era un sábado, porque a Jesús le encantaba sanar en sábados. Pero ¿sabe qué? Que decía la ley que no podía tocar a un impuro, porque se contaminaba y él mismo se hacía impuro. Pero ¿qué cree? Que la compasión por el enfermo, su deseo de librarlo de aquella carga, de aquella situación, era más fuerte que la ley. Así nosotros, mis hermanos, una ley ciega ante las necesidades humanas. Esa es la obra sanadora, es la obra de compasión y de justicia que van de la mano. No puede haber compasión si no hay justicia.
No basta identificar el dolor ajeno. Hay que hacer algo para aliviar ese dolor. ¿No le ha pasado cuando llega una persona le dice, tengo hambre? ¿Me puedes dar para un taco? A este andraposo. No, hasta para allá, ¿no? O gente que no ignora. Sí, voy a orar por ti. Sí, qué bueno que ore por él, pero te va a decir, tengo hambre. Recientemente estábamos en un restaurante y llegó una persona drogada a vender paletitas y lo senté. Dije, siéntate a comer. No quería, le dije, siéntate a comer. Le pedí comida, batió todo, tiró todo, ¿verdad? Y ahí está, y la gente se me quedaba viendo y terminó comiendo, nada más se comió la sopa. Le echó catsup, le echó todo lo que había, salsa, frijoles, todo. Le di de comer, le terminé dando una ofrenda, oré por él y lo bendije. No soy bueno, mis hermanos. El Señor sigue trabajando en mí hacia misericordia. La acción no es en la iglesia. Es un centro de capacitación de vida cristiana para llevarlo a la práctica allá afuera. Con el que sufre, con el que llora, con el que tiene hambre, con el que tiene sed, con el que está desprotegido. Son pecadores, sí. Pero muchos de nosotros estuvimos así. Andrajosos, enfermos, leprosos, llenos de pecado y de inmundicia. Y alguien nos habló del amor de Cristo, que es el que restaura. Así que teniendo misericordia, dice que al instante de la lepra, ¿qué pasó? Se fue de aquel y quedó limpio. Mis hermanos, eso es necesario que hoy la iglesia también diga a Cristo, Señor, si quieres, límpianos. Porque el pecado de uno se almacena con el otro, y si somos 8 o 10 pecadores aquí, ¿será que el Señor quiera limpiar a su iglesia? ¿Será que el Señor quiera restaurar y renovar a esta iglesia Shalom y a la iglesia de Cristo? Claro que sí, mis hermanos. Es necesario que las iglesias seamos limpias, seamos restauradas. A través de las iglesias podemos impactar las comunidades. Queremos que la creación quede otra vez limpia, ¿no? Queremos que el lugar donde vivimos esté limpio. Limpio de contaminación, de groserías, de autoritarismo, de alcohol, de malas palabras y malos tratos entre padres e hijos, entre esposos. Queremos que Dios haga cambios profundos en nosotros, mis hermanos. Que no se quede nada más como una limosna, como una ayuda pasajera. Sin justicia no produce cambios profundos. Si no somos justos, no podemos entonces evadir el sufrimiento. Porque mire, la justicia sin compasión se convierte en un programa social. Muchas iglesias se encargan de llevar tortas a los hospitales, llevan visita a la cárcel, pero ¿sabe qué? Todo eso, no digo que sea malo, pero no lo dice en la Biblia. En lugar de llevarles tortas a los hospitales, a los familiares de los hospitales, de los que están afuera, nosotros tenemos que ir con los enfermos. ¿Sí me voy explicando? Claro, pobre gente que está afuera, no tienen dinero para los medicamentos, o compran medicamento, o compran comida. Y se ha dado ese activismo en las iglesias. Yo he ido no en esta iglesia, fuimos en las otras que estuve, fuimos a llevar tortas y había una escuela y había otra iglesia que estaban terminando de dar las tortas y nos quedamos ahí como 3-4 horas porque todos ya estaban llenos de tortas. La pregunta es, ¿y cuándo vamos a ir con los enfermos? Si lo que nos manda es a sanar a los enfermos, no es a darle de comer a los familiares de los que están enfermos. No sé si me voy explicando. Lo mismo de la ropa. Qué bueno que les damos ropa, pero el Señor no nos mandó a darle ropa a los necesitados. Nos mandó a rescatar a los cautivos. Es decir, el pretexto de la ropa es que la gente se acerque para que nosotros los podamos llevar a los pies de Cristo y ellos sean sanos, sean salvos.
Señor, tú quieres llamarnos la atención, Dios quiere llamarnos la atención sobre aquel que obra la sanidad sin interés personal, como una actividad del reino de Dios. La liberación, la salvación. Jesús sabía que de alguna manera, tarde o temprano, aquel que había sanado, pues saldría a compartir, ¿no? ¿Qué le dijo entonces? Le encargó rigurosamente y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación. Siempre cuando tú quieres que nadie sepa algo, o más bien cuando quieres que algo se entere, pues le puedes decir a alguien: mira, te voy a decir un secreto, por favor no se lo digas a nadie, tú eres la única persona que lo sabe. Entonces inmediatamente correrá, todo el mundo lo sabrá. Entonces no cuentes tus secretos, por favor, ni tus intimidades, porque luego todo el mundo lo sabe. Es cierto. Jesús lo sabía, pero ¿qué es lo que hizo? Le dio tiempo a esta persona de analizar qué es lo que había recibido. Por eso primero le dijo: ve y muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación. En la ley tenían que verlo otra vez sano, para que lo pudieran reintegrar a la sinagoga, a las actividades, a su núcleo familiar. Tenía que presentarse primero conforme decía la ley. Así que Jesús rechaza el reconocimiento público de sus acciones. ¿Por qué? Porque también le dice: yo no quiero la fama, no quiero estar diciendo que yo, como hoy muchos, ¿verdad?, se cargan, va a venir tal profeta, va a venir tal fulanito, hacemos publicidad, porque va a venir a sanar a las multitudes. Pues si sana, pues que se meta a los hospitales a sanar a los enfermos. No necesita venir a hacer campañas a las ciudades, a llenar las bolsas de dinero. Jesús no hizo eso, mis hermanos. Y es muy claro lo que el Señor nos indica, que tenemos que hacer: liberar y sanar. La gente empezó a mencionar el nombre de Jesús más, y su fama empezó a crecer. Pero lejos de eso, ¿qué fue lo que pasó con Jesús? Pues ya no podía regresar a los lugares. Dice, comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho, de manera que Jesús no podía entrar abiertamente ahora a la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos, y la gente aún así iba a él. Pero estaban estorbando parte del ministerio de Jesús, en donde él